En esta presentación repasaremos el concepto de medición y la importancia de los diferentes sistemas de medidas para longitudes. Además, conoceremos dos teoremas que relacionan la medida de los lados y ángulos de un triángulo. Luego lo aplicaremos a ejercicios donde se resolverá para una incógnita y o hallar la medida de un lado o un ángulo. Adelante. Para medir un segmento existen dos opciones: el Sistema Internacional de Medida, que su base es el metro, y tenemos el sistema inglés. El Sistema Internacional de Medida se utiliza en las disciplinas basadas en las ciencias como la química, farmacia, la medicina, entre otros. Sin embargo, por la influencia que tenemos de los Estados Unidos, se utiliza el sistema inglés en diferentes oficios como la mecánica automotriz, la costura y el diseño. En este caso nos enfocaremos en la pulgada porque vamos a medir segmentos cortos. Veamos una regla. Por lo general, las reglas tienen los dos sistemas. La de los números pequeños que nos dan las marcas de la escala de centímetros y milímetros. Alineemos el 0 en uno de los extremos del segmento. Los números representan los centímetros, así que buscaremos qué número está más cerca del otro extremo. En este caso, el 6 está más cerca, pero el segmento no llega hasta el 6, así que tenemos 5 centímetros y le añadimos al decimal la cantidad de marcas que hay después del 5. Por lo tanto, este segmento mide 5.7 centímetros o 57 milímetros. Fíjate que medir en el sistema internacional solo consiste en contar la cantidad de marcas. Cuando midamos en pulgadas, debemos notar que este sistema se creó dividiendo en mitades. Veamos la parte entera de una regla en pulgadas. Fíjate que entre el 1 y el 2 hay una marca en el centro de este espacio que lo divide en dos partes. Por lo tanto, si el segmento llega hasta esta marca, sería 1,5 pulgadas. Ahora, dividamos esa parte por la mitad. Notemos que la parte entera se divide en 4 partes. Por lo tanto, cada marca de este tamaño y las mayores a ella son cuartos. Así que tenemos 1/4, 2/4, que es lo mismo que un medio, 3/4 y 4/4, que es el entero. Por lo tanto, si un segmento llega a su punto extremo hasta 3/4, entonces mide 1 pulgada y 3/4. Volvamos a dividir en mitades. Acabamos de dividir en 8 partes. Así que cada marca representa 1/8. Tenemos que 1/8, 2/8, que es lo mismo que 1/4, 3/8, le sigue 4/8, que es igual a 1 medio, continúa con 5/8 y luego 6/8, que es 3/4 y 7/8. En la libreta de Class Notebook completa una parte entera de una regla dividiéndola en 16 partes y luego en 32. Detén el video y observa cuál es la medida de la franja roja. Apúntalo en la libreta de la clase. Ahora mide el ancho del microondas en pulgadas. Recuerda que hay que alinear el borde con el 0. Detén el video y escríbelo en tu libreta. Por último, mide la altura del microondas en centímetros, desde la pata hasta la parte más alta de la cara frontal. Anota la medida en tu libreta. Repasemos los tipos de triángulos clasificados por la medida de sus lados y la medida de sus ángulos.
Tenemos el triángulo equilátero, el cual tiene 3 lados congruentes. El triángulo isósceles es aquel que 2 de sus lados tienen la misma medida. Y el triángulo escaleno es el que tiene sus medidas diferentes por sus lados. Al clasificar los triángulos por sus ángulos, tenemos el triángulo equiángulo, el que tiene 3 ángulos congruentes, tienen la misma medida. El triángulo acutángulo es el que tiene 3 ángulos agudos. El triángulo recto o triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto y el triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Ahora relacionaremos las medidas de los lados del triángulo con la medida de los ángulos. El teorema dice, si 2 ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos de esos ángulos son congruentes. Si la situación fuera invertida, también es cierto el enunciado. Si los lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Por ejemplo, si en el triángulo ABC el ángulo A y el ángulo B miden 50 grados, entonces podemos decir que los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. El lado AC es congruente con el lado CB. Si el lado AC mide 2 pulgadas y el lado BC mide 2 pulgadas, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Así que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Veamos un ejercicio. Determina el valor de X. X es la medida del ángulo interior del triángulo. ¿Cómo vamos a obtener la medida si nos falta uno de los ángulos? Notemos que 2 de los lados del triángulo son congruentes. Esto significa que los ángulos opuestos a los lados congruentes también son congruentes. Así que tenemos un triángulo isósceles, por lo que la medida del otro ángulo de la base también mide X. Así que apliquemos el teorema de los ángulos interiores del triángulo. X más 40 es igual a 180. Simplificamos y despejamos para X. Pause el video y realice este ejercicio. Ponga su respuesta en la libreta de la clase. Vamos al siguiente ejemplo. Determina la medida de los lados del triángulo. Vemos que el lado RS es congruente con el lado RT, ya que reconocemos por los guiones o marcas que indican que el triángulo RST es isósceles. Así que igualamos las medidas expresadas de forma algebraica para determinar el valor de X. Despejamos para X y sustituimos la X en cada expresión para decir cuánto mide cada lado del triángulo. Prepara un diagrama para visualizar el problema. Dibuja el triángulo y ponle las medidas. Luego presenta en tu libreta los cálculos para hallar el valor de X y la medida de cada lado. El problema dice, el triángulo HKT es equilátero. Encuentra el valor de X y la medida de cada lado. Si la medida del segmento HK es igual a X más 7 y HT es igual a 4X menos 8. Cerremos esta presentación con un ejercicio de aplicación. La recta M es paralela a la recta N. El ángulo 4 es congruente con el ángulo 6 y la medida del ángulo 1 es igual a 120. Clasifica el triángulo RST por la medida de sus ángulos.
Justifica tu respuesta. Escribe tu justificación en la libreta. Éxito.